Y estamos a nada de empezar otra edición de la Copa Mundial de la FIFA, el evento deportivo más grande del mundo y el de Last Dance para muchas estrellas como Neymar, Messi o Cristiano Ronaldo. No estoy listo, muchachos. Pero bueno, como además de la historia militar, el fútbol es otra de mis grandes pasiones, toca hacer un video de estos dos temas. Hoy en día la Copa del Mundo es un evento que cruza fronteras, une naciones y cada 4 años es el centro de atención del deporte a nivel mundial. Pero también vivió momentos difíciles y el fútbol no fue ajeno a sufrir el impacto y consecuencias del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Las tres primeras ediciones de la Copa del Mundo, Uruguay 1930, Italia 1934 y Francia 1938, se celebraron en tiempos de paz, pero con gran agitación política en Europa y el resto del mundo. 2 años antes del comienzo del Mundial de 1938, Japón había iniciado su agresivo expansionismo en Asia, mientras que en Europa el clima de tensión iba en aumento con la llegada de Hitler y el partido nazi al poder. Los principales aspirantes eran Brasil y Alemania. De hecho, la candidatura alemana tenía cierto peso porque el régimen nazi veía los grandes eventos deportivos como una excelente herramienta de propaganda internacional, algo que ya había demostrado con los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. La elección definitiva del país anfitrión para el Mundial estaba programada para realizarse en el Congreso de la FIFA de 1940, y todo hacía apuntar que Alemania sería el país ganador para ser sede de la cuarta edición de la Copa del Mundo. La infraestructura deportiva de vanguardia utilizada en las Olimpiadas era un factor determinante para elegir al Reich alemán. Los fanáticos del fútbol esperaban con ansias el próximo mundial para ver a las selecciones más competitivas del momento. Italia parecía como la gran favorita tras conquistar 2 títulos consecutivos. Brasil era visto como el principal aspirante, gracias al talento de Leónidas da Silva, y algunos analistas creían que la nueva Alemania, reforzada con futbolistas austriacos, podía convertirse en una potencia imparable. Selecciones como Argentina, Hungría o Suecia también eran el foco de atención. Cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, comenzó oficialmente la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento, la organización de una Copa del Mundo se volvió prácticamente imposible. Gran parte de Europa quedó inmersa en el conflicto. Las comunicaciones internacionales se interrumpieron, el transporte marítimo se volvió peligroso y numerosos futbolistas fueron movilizados a los ejércitos de sus respectivos países. Mientras el mundo se sumergía en la catástrofe mundial, incluso la opción de una sede neutral se descartó. La FIFA albergaba esperanzas de poder celebrar el Mundial cuando acabasen las hostilidades. De hecho, el diario francés Le Petit Parisien, en una de sus ediciones a finales de 1939, afirmó que habría una Copa del Mundo en 1942. Pero claro, la ofensiva alemana contra Francia en mayo de 1940 terminó por tirar por la borda cualquier esperanza de una pronta Copa del Mundo. Y aunque la Segunda Guerra Mundial terminó 5 años después con la rendición de las potencias del eje, el mundo estaba muy lejos de regresar a la vieja normalidad. Europa se encontraba devastada por años de combates, bombardeos y destrucción. Las vías férreas, carreteras y puertos que habrían permitido movilizar a cientos de jugadores, delegaciones y aficionados estaban terriblemente dañadas o simplemente habían desaparecido. En semejante contexto, organizar una Copa del Mundo resultaba una tarea imposible. Muchas federaciones nacionales carecían de recursos para financiar los viajes de sus selecciones, y la propia FIFA comprendió rápidamente que el planeta aún no estaba preparado para albergar un torneo de semejante magnitud. El Mundial volvería en 1950 cuando Brasil, único candidato, fue elegido por la FIFA para ser el país anfitrión del evento. Desde 1950 la Copa del Mundo se ha jugado de manera ininterrumpida, pero realmente no hubo una Copa del Mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Al menos eso nos cuenta la historia oficial. Pero se dice que en 1942 incluso se disputó una final presenciada
por casi 100.000 personas. En muchas de las naciones en guerra, las ligas de fútbol locales no se detuvieron. Por ejemplo, en Inglaterra, la liga de fútbol se paralizó, pero los equipos continuaron jugando en torneos regionales. Por ejemplo, una final en Wembley en 1940, en plena época del Blitz alemán, congregó a más de 40.000 personas, donde el West Ham derrotó al Blackburn Rovers, coronándose como el primer campeón de la World Cup o Copa de la Guerra, torneo que lógicamente se jugó hasta septiembre de 1945. En el caso de Alemania, la Bundesliga continuó con total normalidad incluso hasta finales de 1944. Solamente se suspendió el torneo cuando tanto por el este como el oeste, los aliados occidentales y los soviéticos comenzaron a atravesar las fronteras alemanas. El fútbol a nivel de selecciones también se continuó jugando, al menos en partidos amistosos, entre comillas, en la Europa ocupada bajo dominio alemán. De hecho, el cuadro germano disputó una serie de partidos con diversas naciones del eje que para muchos fueron parte de ese Mundial de 1942 nunca celebrado. Por ejemplo, el día 20 de abril de 1941, día del cumpleaños del Führer, el cuadro alemán tuvo un partido amistoso con Suiza. El encuentro terminó 2-1 a favor de los suizos. La presión sobre el seleccionado germano era grande. El fracaso de la Copa del Mundo de 1938 y esta nueva derrota llevó a los jugadores a ser amenazados. O empezaban a ganar o serían enviados al frente de batalla. Parece que el ajustón que el régimen dio a los jugadores tuvo cierto efecto. Alemania comenzó a ganar partidos. En mayo de 1942, la selección alemana derrotó 5-3 a la siempre difícil Hungría. Despachó con un contundente 3-0 a Bulgaria y se pasearon con los rumanos ganándoles 7-0. En medio de esta buena racha, el régimen nazi decidió jugar su carta final para limpiar la mala imagen que quedaba de la derrota de Suiza en el cumpleaños de Hitler. El gobierno convocó a Suecia, considerada en ese momento la mejor selección de Europa, para un partido amistoso en el Estadio Olímpico de Berlín. Emocionados, más de 90.000 fanáticos alemanes llenaron el estadio, para lo que algunos historiadores del fútbol consideran la final no oficial de la Copa del Mundo de 1942. Tras el protocolar saludo entre capitanes y la entonación de los himnos de ambas naciones, comenzó el encuentro. Con solamente 7 minutos en el primer tiempo, Suecia abrió el marcador con el delantero Arne Nyberg, estrella del IFK Göteborg. Sin embargo, los alemanes reaccionarían rápido y pudieron darle vuelta al marcador, con 2 goles en la primera parte, uno del mediocampista Ernest Lehner y el segundo del delantero estrella August Klingler. La multitud estalló en júbilo ante esa remontada, pero sufrió un duro golpe en el minuto final del primer tiempo. Henrik Karlsson anotó y puso el empate en el marcador, silenciando el Olímpico de Berlín y a las más de 90.000 personas. Se esperaba que en la segunda mitad los alemanes consoliden su juego y se alzaran con la victoria frente a su gente. Pero el fútbol, ese deporte que tanto amamos, puede ser a veces muy cruel, porque no conoce de merecimientos. Alemania, atacando con todo en la segunda mitad, recibió un baldazo de agua fría cuando en la mitad del segundo tiempo los legendarios Gunnar Gren y Gunnar Nordahl hicieron una gran jugada y habilitaron con la pelota al mediocampista Malte Martensson, quien era conocido como el Rayo Negro, por su velocidad y cabellera negra. Martensson, haciendo honor a su apodo, selló la victoria con un contundente remate que culminó en 3-2, borrando las sonrisas de los alemanes en el Estadio Olímpico de Berlín. El golpe anímico fue tan duro que en los días siguientes Martin Franz Luther, subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, pidió el fin del fútbol en Alemania, para que la gente no se quedara con la moral aún más sacudida en tiempos de guerra. Casi 100.000 personas se fueron deprimidas, dijo Luther. Una victoria en el fútbol calienta los corazones de las personas más que la captura de una ciudad en el frente oriental. Por lo tanto, este tipo de eventos deportivos deberían ser prohibidos para no minar el ánimo de las personas en nuestro país. Y como los jugadores alemanes se lo temieron, terminaron en el frente de batalla. Muchos de ellos perdieron la vida en combate. August Klingler, el letal delantero alemán,
perdió la vida en noviembre de 1944 en el Frente Oriental. Las historias menos trágicas fueron la de Fritz Walter y el entrenador, Sepp Herberger, aproximadamente una década más tarde, después del final de la Segunda Guerra Mundial, fueron piezas clave en el equipo alemán campeón en 1954 en Berna, Suiza. El partido entre Alemania y Suecia no decidió un mundial, pero sí representó el final de una época. Muchos de aquellos jugadores alemanes que saltaron al césped del Estadio Olímpico de Berlín terminarían vistiendo un uniforme militar en lugar de una camiseta de fútbol. Algunos pudieron volver a casa para jugar otro partido, otros jamás volvieron de la guerra. Quizá por eso el supuesto Mundial de 1942 sigue despertando fascinación e intriga, porque nunca se jugó, pero al mismo tiempo nos recuerda que incluso en medio de la mayor guerra de la historia, la gente seguía soñando con estadios llenos, goles imposibles y la esperanza de que algún día el mundo volviera a la normalidad. Y tal vez después de todo esa sea la victoria más importante que el fútbol consiguió, sobreponerse a la guerra. Bien amigos, pero cuéntenme, ¿conocían esta interesante historia del supuesto Mundial de 1942? Los leo en comentarios. Además sería interesante conocer sus pronósticos para el próximo Mundial que se viene dentro de pocos días. No olvides que puedes dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que el señor YouTube activó la opción de super gracias y miembro del canal. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra del canal y de quien te habla puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.